Como vimos anteriormente, si los grupos amino no son utilizados o reutilizados para síntesis de nuevos aminoácidos o algún otro producto nitrogenado, el único producto final debe ser la posible excreción. ¿Cómo se excreta el grupo amino? Depende del tipo de organismo, ¿sí? La mayoría de las especies acuáticas, los peces, excretan el nitrógeno amídico en forma de amoníaco, por lo que se los llama animales amonotélicos o amoniotélicos. La mayoría de los animales terrestres son ureotélicos, excretan el nitrógeno amínico en forma de urea. Las aves y los reptiles son uricotélicos, excretan el nitrógeno en forma de ácido úrico. Bueno, podríamos hablar de las plantas, pero no hay necesidad dado que lo reciclan. Entonces vimos que en los organismos ureotélicos el amoníaco depositado en las mitocondrias de los hepatocitos o el grupo amino se convierte en urea mediante el ciclo de la urea. En esta imagen, si bien no es muy clara, es tomada del Leninger, vemos cómo esos grupos amino son captados, a modo de resumen, lo estamos analizando aquí, son captados por las distintas enzimas que vimos en la primera parte de la excreción del grupo nitrogenado. Estas enzimas son enzimas que se distribuyen en la matriz mitocondrial, algunas son citosólicas, pero generalmente trabajamos en la primera parte sobre el aspartato aminotransferasa, en realidad las dos transaminasas, GOT y GPT, vimos la acción de la glutaminasa, vimos la acción de la glutamato deshidrogenasa, enzimas mitocondriales que proveen el grupo amino, que permiten que el grupo amino sea introducido al ciclo de la urea. Esta diapo muestra cómo los grupos amino, que vienen viajando desde otros tejidos en forma de aminoácidos posibles de ser transportados por sangre, como glutamina y alanina, son transportados al hígado y allí es donde van a sufrir la transformación que permite que ese grupo amino ingrese al ciclo de la urea, ¿sí? Por reacciones de transaminación, desaminación oxidativa y acción de la glutaminasa. En las diapos anteriores analizaremos específicamente las reacciones del ciclo de la urea. Como dijimos, la producción o síntesis de urea tiene lugar casi exclusivamente en el hígado y representa el destino de mayor parte del amoníaco allí canalizado. La urea pasa luego al torrente sanguíneo y de allí a los riñones, donde es excretada por orina. Este proceso comienza en el interior de las mitocondrias del hepatocito, aunque hay 3 de los pasos siguientes que tienen lugar en el citosol. Por lo tanto, este ciclo abarca 2 compartimentos celulares. Vemos ahí que el primer grupo amino o amoníaco, o ion amonio específicamente, que va a ingresar al ciclo, es el que proviene de todas las reacciones que vimos y analizamos anteriormente. Parte también del amoníaco llega al hígado por vena porta, ¿sí? A partir del intestino. Pero nosotros analizamos aquí las reacciones que proveen ese primer grupo amino. Cualquiera que sea el origen de ese ion amonio o amoníaco que está generándose en la mitocondria de la célula hepática se utiliza inmediatamente para formar el primer compuesto, que es carbamilfosfato, ¿sí? Para ello necesitamos dióxido de carbono, es decir, que el grupo amoníaco o amonio se une al dióxido de carbono, representado como bicarbonato dado el pH, que es producido en la respiración de la mitocondria, ¿sí? Recuerden que estamos en la mitocondria y se forma así carbamilfosfato. Para producir o formar este compuesto se requieren 2 moléculas de ATP. ¿Por qué 2 moléculas de ATP? La primera puede ser, es de hecho para activar de alguna manera el bicarbonato y permitir de esa manera que luego ingrese el ion amonio, formándose la primera molécula. Esa primera molécula pareciera que la podríamos comparar con el ciclo de Krebs,
como el acetil-CoA, ¿sí? Porque no forma parte del ciclo, sino que es la que va a ingresar al ciclo. Para ingresar al ciclo se va a unir, se va a condensar con la ornitina. La ornitina pareciera que tiene una semejanza con el oxalacetato del ciclo de Krebs. Esta reacción es catalizada por la enzima número 2, representada ahí con un circulito rojo. Esta enzima que permite la condensación de estos dos compuestos se llama ornitina transcarbamilasa. Me olvidé de nombrar la enzima 1 que permite la unión del bicarbonato con el amoníaco, es la carbamilfosfato sintetasa 1. Hay que decir que es la carbamilfosfato sintetasa 1 porque existe una carbamilfosfato sintetasa 2 que la verán más adelante. Esa carbamilfosfato sintetasa 1 es un punto clave de regulación, donde vamos a ver luego que el modulador alostérico positivo es el N-acetilglutamato. Solo a modo de nombrarlo, lo veremos en 2 diapos más adelante. Entonces, luego de la acción de la carbamilfosfato sintetasa 1, que permite formar carbamilfosfato, ese carbamilfosfato se condensa con la ornitina, formando un nuevo compuesto mitocondrial que es la citrulina. La citrulina puede atravesar la membrana de la mitocondria hacia el citosol a través de un transportador, por eso está marcado ahí con ese circulito amarillo, lo hace a través de un transportador. Pasa por él hacia el citosol, ¿sí? Y en el citosol la citrulina ahora se condensa con el aspartato que salió de la mitocondria y que vimos que había sido formado por transaminación en una de las reacciones anteriores. Esta enzima, nombrada ahí como número 3, es la argininosuccinato sintetasa, ¿sí? Que permite esta unión del aspartato con la citrulina formar argininosuccinato o arginosuccinato. Nuevamente en esta reacción se requiere de ATP para permitir la condensación de estos dos compuestos. Van a ver en los textos que en realidad existe un compuesto intermediario formado en esta reacción, pero a los efectos de lo que nosotros queremos saber, este mecanismo de reacción no lo vamos a trabajar demasiado y no hay necesidad de recordar el intermediario. Sí reconocer que ese intermediario lo van a encontrar en la bibliografía. El ingreso de aspartato es para formar arginosuccinato, es el que permite ingresar el segundo grupo amino que va a formar parte luego de la urea. Fíjense que el primer grupo amino es el amoníaco libre, ¿sí? Está marcado con color verde o dibujado con color verde. Fíjense que en la fórmula de la urea hay un grupo amino verde y un grupo amino rojo, de manera de demostrar a modo de esquema de dónde provienen esos grupos amino o quién los aportó. Uno de ellos los aporta el amoníaco libre, previo a todas las reacciones que vimos anteriormente. Y el segundo grupo amino es el que va a provenir del aspartato. Hasta aquí se han gastado 4 enlaces de alta energía, 2 ATP y un ATP que se formó en AMP, por eso son 4 enlaces de alta energía. La enzima número 4 es la arginosuccinato liasa, que es la que permite el corte o ruptura del arginosuccinato, originando arginina y fumarato. El fumarato ingresará a la mitocondria y va al ciclo de Krebs a generar más energía, que puede de hecho originar 3 enlaces de alta energía. Mientras que la arginina continúa el ciclo de la urea. En la última reacción del ciclo de la urea actúa la enzima número 5, que tenemos marcada ahí, una enzima citosólica denominada arginasa. Esta arginasa corta o rompe la arginina, liberando urea y regenerando la ornitina. La ornitina es transportada nuevamente a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Vemos aquí que la ornitina ingresa a través de un transportador. Mientras la ornitina ingresa, sale la citrulina, que es producto de la segunda reacción o la primera reacción específicamente del ciclo de la urea, luego del ingreso del carbamilfosfato.
A modo de síntesis podemos decir que en este ciclo es una vía de síntesis de urea, por lo tanto es una vía anabólica, requiere de energía. Vemos que se utilizaron 4 enlaces de alta energía, ¿sí? A partir del ATP, de los dos ATP y del ATP que da AMP, y se recuperaron 3 cuando el fumarato pudo salir del ciclo, reingresar a la mitocondria, ingresar al ciclo de Krebs y generar allí energía. Por lo tanto, el gasto neto del ciclo de la urea es de un enlace de alta energía. La urea así formada luego es eliminada por riñón. En esta diapo, a modo de resumen, vemos por un lado el ciclo de la urea vinculado con otro ciclo, el ciclo de Krebs, y la formación del amoníaco. En realidad primero tenemos que recordar que lo dijimos anteriormente, pero no nos extendimos en ese tema, es por qué es necesario eliminar el amoníaco como tal por su toxicidad. La toxicidad del amoníaco es de amplio estudio, sobre todo en cerebro. Posiblemente la toxicidad radica en el agotamiento del ATP en las células cerebrales. Digamos que la fijación del grupo amino para formar glutamato requiere de alfa-cetoglutarato, limitando de esta manera la disponibilidad de este metabolito para el ciclo de Krebs. Y la formación posterior de glutamina agota aún más el suministro de ATP. Además, el agotamiento de glutamato para formar glutamina genera bajas en las concentraciones de glutamato y su derivado, que es el GABA, el aminobutirato, los cuales ambos dos son importantes neurotransmisores. La vinculación del ciclo de la urea con el ciclo de Krebs radica principalmente en el aporte de aspartato, ¿sí? Y en el ingreso nuevamente de fumarato, como lo habíamos visto anteriormente. Esa vinculación es muy necesaria también porque de esa manera una actividad del ciclo de Krebs permite recuperar la energía que se gasta en el ciclo de la urea. Recordemos que en el ciclo de la urea se gastaban 4 enlaces de alta energía, que luego podían ser recuperados por el ingreso de fumarato que producía 3 enlaces de alta energía. De esa manera, el ciclo de la urea tiene un gasto neto de 1 ATP. ¿Cómo está regulado el ciclo de la urea? Cuando explicamos el ciclo, la primera reacción dijimos que estaba catalizada por la carbamilfosfato sintetasa 1. Hay que remarcar que esta es carbamilfosfato sintetasa 1, existe una mitocondrial y otra citosólica, una de ellas la van a ver cuando vean síntesis de nucleótidos. Habíamos dicho que el N-acetilglutamato era el modulador alostérico positivo de esta enzima, de la carbamilfosfato sintetasa 1, que era la primera reacción que permitía formar el primer compuesto que ingresa al ciclo de la urea, el carbamilfosfato. Este modulador alostérico, el N-acetilglutamato, se forma a partir de, como vemos allí la reacción, de acetil-CoA y glutamato. Este N-acetilglutamato activa alostéricamente a la carbamilfosfato sintetasa 1. Ahora, cuando tenemos en la mitocondria aumento de acetil-CoA y glutamato, se ve favorecida la regulación del N-acetilglutamato, por el N-acetilglutamato, perdón. Entonces, tenemos que pensar a partir de esto en qué condiciones va a estar activo este ciclo. Si evidentemente el regulador, el modulador alostérico positivo es este compuesto, bueno, ¿en qué situaciones estará aumentado o estará promovida la formación del N-acetilglutamato? Bueno, pues eso va a suceder cuando haya aumento en la mitocondria de acetil-CoA y aumento en la mitocondria de glutamato. Ahora, ¿en qué situaciones tenemos aumento de acetil-CoA en la mitocondria? Pensando en vías anteriores que vimos, el acetil-CoA puede aumentar en la mitocondria a partir de 2 destinos.
Por un lado, a partir de beta-oxidación, es decir, en un estado de ayunos, luego de una lipólisis, los ácidos grasos ingresan a la mitocondria y por beta-oxidación permiten la formación de energía y a su vez se forma acetil-CoA. Entonces, una posible fuente de este acetil-CoA es beta-oxidación. Pero también, en un estado postprandial, mucha concentración de carbohidratos, específicamente glucosa, permite una activa glucólisis, un posterior ingreso del piruvato a la mitocondria. Está activa la piruvato deshidrogenasa, por lo tanto ese piruvato se transforma en acetil-CoA. Y aquí nuevamente tenemos una condición de aumentos de acetil-CoA mitocondrial. Entonces, ¿en qué condiciones está activo este ciclo? Bueno, pues en cualquiera de los dos estados, ¿sí? Aumenta, en un estado de ayuno, aumenta el acetil-CoA, producto de una beta-oxidación, y en un estado postprandial aumenta el acetil-CoA, producto de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Por lo tanto, no existe una manera de decir que el ciclo de la urea está más activo en un estado que en otro, sino que va a estar activa en ambas situaciones por fuentes diferentes, pero en función, en conclusión digo, la idea es eliminar el grupo amino para evitar la toxicidad de la que hablamos anteriormente. Recordemos también que el recambio proteico se produce constantemente, por lo tanto en ese recambio proteico esos aminoácidos que se liberan y no pueden ser utilizados para la formación de nuevas proteínas deben ser eliminados. Y en ese proceso de eliminación o catabolismo de esos aminoácidos nuevamente se genera ese grupo amino que debe ser eliminado en la forma de urea. Bueno, en esta diapo se muestra el gasto energético que se necesita para la síntesis, es decir, la vía anabólica que permite la formación de urea. Bien, y por último, un poquito sobre el ciclo de la urea en rumiantes. Si bien en la mayoría de las especies la urea se elimina del organismo a través de la orina, el rumiante tiene la posibilidad de aprovecharla a partir del reciclado de la urea, donde ingresa nuevamente al rumen y esa urea, por acción de los microorganismos ruminales, específicamente por acción de la ureasa, puede ser desdoblada en dióxido de carbono y amoníaco, y ese amoníaco puede ser utilizado para la formación de aminoácidos que permitirán la síntesis de proteína por parte de la bacteria, es decir, nuevas proteínas bacterianas o proteína microbiana, como le sabemos llamar nosotros.